Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la estructura de un texto. Cómo se va a ir estructurando de poco a poco un texto, ¿verdad? Primero iniciamos con una palabra. Luego vamos con una oración y luego vamos con un párrafo. Y al final el texto está conformado por varios párrafos, ¿verdad? Aquí estamos dando la explicación como de una casa, ¿verdad? Primero tenemos un ladrillo, después tenemos varios ladrillos donde ya conformamos una media pared de pronto o una hilera y después ya con muchas filas, ¿verdad? Hacemos una pared, ¿verdad? Y luego ya unimos varias paredes y ya tenemos una casa. Entonces, por eso lo comparamos con la construcción de una casa, la estructura de un texto, ¿verdad? Para ser más explícita, pues aquí tenemos una palabra que es conflicto del tema al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra conflicto, ¿verdad? Aquí tenemos una oración. Los conflictos son oportunidades, como yo les venía diciendo, ¿verdad? Y el párrafo ya lo vamos elaborando con estas dos palabras, ¿verdad? Como ustedes saben, pues aquí decimos en este párrafo, los seres humanos somos seres humanos que nos necesitamos unos a los otros. Somos sociables porque convivimos junto a otras personas que aunque compartamos los mismos genes, siempre somos diferentes. Debido a esas diferencias que nos hacen generalmente únicos, es inevitable que surjan conflictos, ¿verdad? Entonces, así se va armando el párrafo, pero es algo coherente, es algo lógico, va una oración tras otra, pero estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Es decir, que nosotros los seres humanos, aunque tengamos los mismos genes, tengamos por naturaleza somos seres humanos, ¿verdad? Como les decía, somos diferentes, pero siempre van a existir los conflictos y que tenemos que solucionarlos de la mejor manera, lo más justo posible para no hacernos daños mutuamente, ¿verdad? Aquí tenemos un párrafo y luego, después de este párrafo, podemos lograr hacer otro párrafo, ¿verdad? Porque un texto, para llegar a esta parte del texto, tenemos que tener dos o más párrafos, dos, tres, cuatro párrafos para poder ya deber tener un texto, pero referente al mismo tema, ¿verdad? Así como el ejemplo que vemos aquí de la estructura de un texto, pero con el ejemplo de una casa. Primero una fila, dos ladrillos, luego una fila de varios ladrillos, luego unas 10 filas para hacer la pared y luego varias paredes para hacer esta casa. Asimismo es lo que es la estructura de un texto. Primero la palabra, luego la oración, luego la unión de varias oraciones, pero que se refieran al mismo tema, ¿verdad? Y después hacemos dos o tres párrafos y lo unimos y está ya creado el texto. La estructura de un texto párrafo. Como les venía explicando en el ejemplo anterior, se utiliza la técnica palabra, idea y párrafo. Realizamos lo siguiente. Una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto, ¿verdad? Una palabra, usted puede averiguar una palabra que signifique para usted qué es un conflicto. Una idea que recoja la importancia de resolver los conflictos o una oración en este caso. ¿Por qué es importante resolver un conflicto? Y un párrafo que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. Y aquí ya tenemos para poder hacer un texto.
Continuando con el ejemplo, aquí tenemos la palabra, ¿verdad? Que es el aprendizaje. Aquí tenemos la oración. Al resolver conflictos aprendemos a convivir con los demás, ¿verdad? Entonces, aquí ya con esta palabra, esta oración, vamos a elaborar nuestro párrafo. Los seres humanos somos seres que nos necesitamos unos a otros. Somos sociables porque vivimos junto a otras personas, que aunque compartamos los mismos genes, siempre somos diferentes, ¿verdad? Este es el mismo lo mismo que le estaba leyendo anteriormente, ¿verdad? Pero se trata del mismo tema, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos un párrafo. Tendríamos que tener 2 o 3 para elaborar lo que es un texto. Aquí tenemos un ejemplo y un ejercicio que se puede realizar con el mismo párrafo que se leyó anteriormente. Si ustedes lo pueden observar y leer, es el mismo párrafo. Pero aquí estamos utilizando otra palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra que resuma lo que significa un conflicto. Tenemos la palabra convivencia. Y aquí tenemos ya el párrafo. Ahora tenemos que leer este párrafo y buscar una idea que recoja la importancia de resolver el conflicto, pero de este mismo texto. Ese es un ejemplo para que ustedes lo resuelvan en su portafolio con el mismo texto.